Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada. Estás escuchando el 1040 de AM, si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, en Austin, Texas, 1530 de AM o 95.1 de FM. También puedes estar escuchándonos a través de la cadena Cable Radio Network o bien en cualquier parte del mundo a través de la página www.radiomujer.com.mx, en donde también estamos con comunicación contigo a través del chat. Únicamente tienes que ingresar a la sala de Desde tu Mirada para estar comentando con nosotros. El día de hoy estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablar acerca del tema usar y ser usado. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, gracias. Bueno, vamos a empezar con este tema que, como te dijimos el día de ayer, se puede entrelazar un poquito con los temas que hemos estado hablando en días anteriores. Justamente de ahí es que lo vamos haciendo como esta selección. Usar y ser usado tiene que ver con, digamos, vamos como a lo más básico. Cuando hablamos de establecer vínculos, y lo comentaba en alguno de los días anteriores, siempre hay un intercambio. Siempre que tú te estás relacionando con alguien, existe un intercambio de por medio. Esto no lo digo desde el punto de vista como de estas relaciones que van más por interés, o donde el interés que puede haber de por medio es mucho más evidente, es mucho más superficial, vamos a decirlo, y de alguna manera como desfachatado, ¿no? Como puede ser tal cual un interés económico o un interés de otro tipo. Quizás no de una manera tan burda, sin embargo, toda relación, absolutamente toda relación, hasta la que puedes tener con alguien que tú podrías pensar que no te está aportando nada a cambio, como puede ser, por ejemplo, un bebé, como puede ser, por ejemplo, una de estas personas que se dedican a actividades altruistas, entre comillas, también ahí se está recibiendo algo. Siempre existe un intercambio. La cuestión es qué es lo que se está intercambiando. Cada persona está estructurada de una manera particular que le permite recibir bienestar, que le permite recibir como gratificación de distintas fuentes. Hay personas que se sienten que están más inclinadas, digamos, a un papel activo en el sentido de las posturas activo-pasivo, pensándolo psíquicamente. Recuerda, la postura activa tiene que ver con cosas muy positivas, como por ejemplo tomar la iniciativa, tener mucho valor, tener este tipo de aptitudes. Y también puede tener que ver con cosas más negativas, como la agresividad, como el aspecto sádico de la personalidad. Todo depende de cómo se vaya modulando en la persona, en función a su historia, en función a antecedentes, etc. Y el aspecto pasivo de la personalidad, en su mejor presentación, digamos, tiene que ver con la capacidad de recepción, con la capacidad de escucha, la capacidad de contención, la posibilidad de postergar, por ejemplo, y en sus peores presentaciones tiene que ver con el masoquismo, tiene que ver con una sumisión, digamos, etcétera. Todos tenemos un distinto balance de esto. No es que haya personas exclusivamente activas o exclusivamente pasivas, pero habrá personas en las que predomina más, en las que suelen cargarse más para un lado que para otro. Como te podrás ya imaginar, las personas que se podrían cargar más a lo que el día de hoy hablaríamos como el que usa, pues es la persona en la que el aspecto activo de la personalidad ha cobrado una cualidad sádica, y la persona que es usada es aquella persona que se inclina más hacia un aspecto pasivo, que además ha cobrado una forma masoquista. En distintos niveles, no lo imagines así como una película hollywoodense, no, es en muchos niveles. Por ejemplo, una persona que se dedica del todo, que dedica su vida del todo a una causa determinada, una causa altruista, vamos a pensar, al grado de poder llegar a descuidarse bastante en su propia salud,
es una persona que está obteniendo. Si hay una ganancia, acuérdate, todo intercambio tiene una ganancia, siempre hay un trueque. Entonces, ¿qué está obteniendo? Probablemente, y no lo digo para todos los casos, quizás muchas personas se puedan ofender, pero es cierto, muy probablemente lo que se está obteniendo es un placer masoquista acerca de todo este daño que me estoy haciendo, velado además con la justificación de que estoy haciendo algo bueno por los otros. A final de cuentas vamos a tener ahí como este narcisismo, más bien masoquismo moral, de decir, bueno, es que yo lo hago por el bien del otro, cuando realmente es un acomodo. Esto, siempre que hablamos del masoquismo hay como revuelo, ¿no? Porque la gente se imagina directamente el masoquismo como estas personas que les gusta darse latigazos, ¿no? Que es lo hollywoodense, ¿no? Lo hollywoodense, claro, y que también lo existe. Si ve, también existe este tipo de cosas, pero realmente nos es muy difícil poder entender cómo alguien puede llegar a encontrar dolor a partir de su sufrimiento, ¿no? Y ese es así como la primera imagen que nos viene, es que como alguien por los golpes puede llegar a sentir satisfacción o puede llegar a sentir excitación sexual, ¿no? Ahí es una cosa muy, muy interesante y realmente es muy compleja entender cuáles son los caminos del masoquismo. Hay un escrito de Freud muy interesante alrededor de esto y de la violencia física que se llama Pegan a un niño, en donde se va hablando de cómo va a aparecer como si fuera casi una fantasía primordial para todos nosotros esta idea de que hay alguien al que le pegan o que nos están golpeando a nosotros. ¿Sí ve? Esto, bueno, todos vamos a pasar la infancia y seguramente nos van a dar una nalgada o nos van a dar un sopapo, un pellizcón por andar de bocones o por andar de renegones, y a los padres se les va, ¿no? Y se les va y no, ¿sí ve? De repente se hace como toda esta campaña de que todo lo que tiene que ver con una violencia física está mal, y efectivamente no es lo más recomendable. Nada recomendable. No es nada recomendable, no nada más por el maltrato que se sufre por parte de los niños, sino por todo lo que puede llegar a generar alrededor del masoquismo. Sin embargo, puede haber una vida de un niño en el que nunca le hayan puesto un dedo encima con esta intención de violencia, y aún así va a existir la fantasía de haber visto que a alguien lo golpearon, o de él pensar que lo golpearon. Esto es una cosa súper interesante porque déjeme le platico, en un principio todos los estudios psicoanalíticos empezaron alrededor del estudio de la histeria, ¿sí ve? Y era toda esta idea de que eran mujeres, y usted más o menos entiende el término, son estas mujeres con estos padecimientos que les hacen ser muy teatrales, que se paralizan, que pierden la vista, que tienen convulsiones, que hablan lenguas. Y en esos entonces, ya hace más de 100 años, se tenía toda esta idea, ¿no? De que era un daño neuronal, de que era una afección nerviosa, literalmente, ¿no? Y se empieza a hacer un estudio alrededor de que es una enfermedad de representación. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ver con los recuerdos y no tanto con un aspecto físico. Con todo lo que se estaba investigando en esos entonces, con la hipnosis, a través de la hipnosis, personas que sufrían de esto, padecían de la histeria, y que habían perdido la movilidad de sus piernas, por ejemplo, bajo una sugestión hipnótica, se podían levantar o recuperaban estas capacidades. Entonces eso daba pie a entender que tenía más que ver con un aspecto psíquico. Ahí es en donde empieza toda la investigación de Freud y de Breuer, que es otra de las personas pioneras alrededor del estudio del psicoanálisis, y se empiezan a investigar todas estas cosas alrededor del sexo, alrededor de que había un trauma en lo sexual. Y en un principio se pensaba que todas las mujeres que tenían este tipo de padecimiento habían sufrido un tipo de abuso por parte del padre o de un hombre mayor. Esto se sostuvo durante un tiempo hasta que se encontró que no era necesario que hubiera habido un contacto. De todas maneras, el trauma se fijaba como si hubiera sido abusado de alguna manera el sujeto, ¿no? Que había sido abusada esta mujer y que se podían llegar a tener fantasías de haber llegado a ser abusado. Entonces ahí viene esta pregunta, ¿por qué nos llegan estas fantasías? ¿No? Y de ahí parten muchísimas más investigaciones, pero ahorita lo que nos compete es esto del masoquismo. ¿Por qué todos tenemos este vínculo como tan latente, de repente adormilado y en otros muy encendido, con el dolor, con el sufrimiento y el placer tan pegaditos? Vamos a estar hablando de eso a lo largo del programa y de muchas otras cosas más, así que quédese con nosotros. Regresamos en un momentito.
regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de usar y ser usado. Ya íbamos comentando antes del bloque, que en el bloque anterior más bien, que bueno, tiene que ver con estas posturas sádico o masoquista de la personalidad que se ligan a la actividad, pasividad que pueda predominar en cada persona. Y vamos a tratar de entender un poquito por qué. El deseo de tenemos, por supuesto, ciertas necesidades que están en lo básico para sobrevivir, como por ejemplo alimentarte, tener refugio, tener ciertas cosas. En el ser humano, recuerda, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, todo lo que va del instinto y de la necesidad trasciende a un plano psíquico, no te imagines algo así como esotérico o algo por el estilo. En plano psíquico me refiero al lenguaje, en todo lo que nos aporta la capacidad del lenguaje, nos aporta una conciencia, te aporta un nombre, te aporta un poder reconocerte en el espejo, etcétera. Entonces todo esto trasciende de tal manera que no nos movemos exclusivamente, no nos movemos ya por instinto, sino por pulsión. Y no nos movemos por necesidades exclusivamente, sino por deseos. Hay muchas cosas que haces únicamente porque la mayoría de las cosas que haces es porque lo deseas, no porque lo necesitas. Digo, si fuese por comer, podrías comer prácticamente cualquier cosa, por vestir lo mismo y así con el resto de las cosas en tu vida, ¿no? Ya nos vamos rigiendo por el deseo. ¿Y dónde es que se instala el deseo? Vamos a verlo desde esta postura, vamos a pensarlo así. El deseo de una persona es el deseo de otro. ¿Qué significa esto? Se desea ser aquello que el otro desea. ¿Por qué? Porque es a partir de este vínculo que existimos a final de cuentas. Quizás suena como muy revoltoso. Voy a poner un ejemplo sumamente básico. Si tú puedes tener una mascota, vamos a pensarlo así, a lo mejor tienes un perrito, a lo mejor tienes un gatito, un ave, qué sé yo. Si de verdad te quieres a tu mascota, hay muchas personas que nada más la tienen ahí como adorno, si de verdad tienes mucho afecto por tu mascota y mucho tiempo con ella, y tiene algún malestar este animalito, probablemente lo vas a llevar al hospital y bueno, a lo mejor lo vas a operar y a lo mejor lo vas a poner en cuidados intensivos y a tenerlo y hasta con sillita de ruedas, ¿no? Hay personas que de verdad tienen algún accidente a sus mascotitas y les tienen todas las atenciones al grado de pronto de tenerle hasta una sillita de ruedas para animal, que son unas rueditas anudadas a su cuerpecito, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, muchas personas podrían decir, bueno, pero es que en el mundo salvaje eso sucede y es perfectamente normal y pues el animalito se muere y ya, ¿no? Pues sí, en el mundo salvaje todos esos animalitos, a lo mejor lobos, por ejemplo, que nacen y si tienen algún tipo de malestar congénito, si tienen, pues sí, nadie los va a operar, pero la gran diferencia, la diferencia abismal, es que a ese animal salvaje yo no lo conozco, yo no le he puesto un nombre, no duermo con él, no responde a las cosas que yo le indico, no le tengo cariño. Esa es la gran diferencia, la diferencia abismal. Realmente con las relaciones con el resto del mundo no es muy distinto. Tú tienes una relación con alguien, te importa a alguien, te preocupa, le procuras, en tanto que existe un vínculo y ese vínculo existe porque tú deseas a esa persona. Entonces, nosotros lo que vamos buscando es que las otras personas nos deseen, porque eso es equivalente a que nos amen. Vamos a ponerlo con este nombre. Entonces, ¿qué medios son aquellos por los que amamos algo o por los que deseamos algo? Muchas veces se trata de pensar en el amor y en estas relaciones como algo que tuviese que ser más, no sé, como romántico, como algo demasiado intangible. En verdad, una persona que está a tu lado, que te escucha, que es confiable, es una persona que te está dando mucho. Y es en función a eso que tú puedes quererle. Quizás
suena muy romántica esta fantasía del amor desinteresado, pero a ver, una persona que no es confiable, que no te presta sus oídos, que no te presta su tiempo, que no te tiene consideración, ¿desinteresadamente le vas a amar? Bueno, quizás desde una postura muy masoquista, sí, probablemente sí, pero finalmente es un intercambio lo que tenemos con las personas. Y se va aprendiendo, dependiendo de dónde tú viviste y de cómo viviste, cuáles son los medios para obtener ese cariño del otro. Hay padres que pueden estar en una situación de mucho estrés y que lo que más necesitan en determinados momentos es desahogarse realmente. Entonces, estos padres que quizás puedan explotar de pronto en un ataque de ira contra el hijo o contra la hija, van a obtener por medio de ese ataque a su hijo o a su hija esa descarga. Esa relación, el niño o la niña lo significan como le estoy haciendo bien a mi mamá o le estoy haciendo bien a mi papá. Y también, aún en este supuesto intercambio desinteresado, estaría la ganancia justamente en el masoquismo, ¿no? Que era lo que le estaba platicando en el bloque anterior. ¿Qué sucede con esto? Hay que pensar, si queremos entenderlo de esta manera, que nosotros vamos funcionando alrededor de buscar y obtener el placer, ¿no? Esto en cualquiera de sus modalidades. Vamos pensando que, digamos que la primera huella que se nos imprime del placer tiene que ver alrededor del alimento, del calor que sentimos al alimentarnos, del cariño que se nos está transmitiendo alrededor del acto de alimentarnos. Y de ahí se va haciendo una huella. Si se fija, esto lo vamos a poder ver en todos los bebés. Los bebés se pueden pegar a la teta y están comiendo y están muy a gusto, están tranquilitos y después de un rato se duermen. Si la teta no llega, vamos a ver que los niños empiezan a buscar su dedo y se chupan el dedo, ¿no? ¿Por qué se chupan el dedo? Al dedo no le sale leche, ni le sale nada nutritivo, ¿no? Lo más sería mugre. ¿Por qué hacen esto los niños? ¿Y por qué se sigue haciendo esto cuando se va creciendo todavía más, ¿no? ¿Por qué empezamos a pegarnos después del dedo la botella o el cigarro o cualquier otra cantidad de cosas, o la cuchara del helado, ¿no? Porque de alguna forma esa impresión del primer placer se sigue buscando, porque eso nos hace sentir tranquilos, nos hace sentir satisfechos, aunque no tenga que ver con el alimento en sí. Esto, si lo pensamos desde ahí, podemos pensar ahora sí, después, qué pasa alrededor de poder vincular el sufrimiento con una sensación de placer. Esto tú ya lo mencionaste ahorita en cortito, Gaby. Si nosotros golpeamos a un niño y después de eso nos tranquilizamos, el niño entiende que nos está haciendo sentir mejor si lo golpeamos. ¿Sí ve? Que nosotros nos desesperamos y podemos canalizar nuestra agresión hacia él o hacia ella y después de eso nos tranquilizamos. Y todavía más, muchas personas después de la golpiza vienen con todo un mundo de cariños, ¿no? Con este arrepentimiento, el abrazo, discúlpame y toda una imagen muy emotiva, ¿no? Ahí es en donde se hace este vínculo. Por eso es que no tanto por el daño físico que se le puede hacer a los niños, que por supuesto es muy importante, sino por esto que se va haciendo alrededor del significar el dolor con el placer. Porque no es que lo que duela ya no duela y ahora se sienta placer, ¿sí ve? No es como que se nos cambien los cables y ya no tengamos receptores de dolor y sintamos, digamos así como caricias, los golpes. No. El cariño y el afecto y todo lo demás es lo que acaba rebasando la sensación corporal, ¿sí ve? También ahí podemos ver lo mismo en estas personas que comen tanto hasta el momento de que ya no pueden comer más y tienen que vomitar. Eso no es una sensación agradable, uno podría pensar, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque es ácido lo que estamos vomitando, porque el atragantarse es toda esta sensación de que algo hice mal. Sin embargo, no es el acto en sí lo que está generando el placer y la repetición, sino lo que se puede llegar a simbolizar, lo que se representa alrededor de ese cuadro, de ese momento. Entonces, ahí es en donde ya, ahora sí podríamos entender que cobra sentido el hecho de dejarse maltratar por pensar que eso es lo que estamos dando. No he escuchado tantas veces esto de, es que yo no trabajo, imaginémoslo en una mujer, ¿no? Yo no trabajo, yo no estudio, yo tampoco arreglo la casa, pero yo le doy mucho a mi marido, ¿no? Yo lo apoyo, yo lo acompaño,
y luego todavía para acabarla vemos que hay un maltrato por parte del marido. ¿Por qué? Porque eres una buena para nada, no haces nada, nada más te traigo de carga, pero siguen juntos. ¿Dónde estaría el intercambio? El intercambio justamente está en este mismo lugar, en dejarse maltratar. Yo siento que lo único que tengo para darte es mi cuerpo para que lo maltrates, para que me hagas sufrir y por lo tanto tú te sientas mejor. Y ahí es ese vínculo el masoquista. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Les recuerdo nuestro Twitter, @desde tu mirada. Síganos, regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu mirada, 6:34. Las líneas para que te comuniques con nosotros en Guadalajara, 3122-1190, 3647-1883. Desde otras partes de la República, 01800-727-5420. Para quienes nos escuchan en Austin, Texas, hay una línea directa, 512-215-4909. Y las líneas electrónicas desde todo el mundo, puedes comunicarte a través de el chat en la página www.radiomujer.com.mx o bien a través del Twitter @desde tu mirada. Tenemos aquí una participación anónima, nos está compartiendo un caso bastante complicado. Nos dice: tengo problemas con mi hija de 14 años. Si le pido que haga algo, ella me responde que mejor la mate y al final no hace nada. Cuando ha intentado dejar la casa nos amenaza con cuchillos. Si salgo a buscarla, ella me responde con groserías y muy rebelde. Con su hermana menor, que tiene 12 años, también la amenaza con cuchillos. Hoy precisamente lo hizo y se fue de la casa. ¿Debo buscarla? ¿Qué me recomiendan? Yo le pregunté que por qué era así y ella me dijo que no quiere vivir en nuestra casa. Bueno, Anónima, aquí hay una situación ya absolutamente desbordada de el conflicto que están teniendo. Definitivamente no es con tu hija de 14 años, es un conflicto que se está reflejando en tu hija de 14 años y probablemente también tenga otras tantas manifestaciones en el resto de la familia, quizás opacadas por lo estruendoso que es la forma de manifestarlo de esta hija, pero ya es una situación que se desbordó por completo y que no es algo que tú por ti misma puedas tomar en tus manos. Creo que a estas alturas, ya probablemente desde mucho antes, habría sido muy importante poder encontrar ayuda, y a estas alturas me parece que va muy de la mano con la posibilidad de tener algún tipo de acompañamiento psiquiátrico por la, digamos, urgencia del asunto. La intensidad. Por la intensidad, y además quiero decir, es algo que no puede esperar un proceso largo. No, ya a estas alturas no nos da la posibilidad de establecerlo, de poder arreglarlo con un proceso largo, con un proceso profundo, sino que se requiere tomar cartas en el asunto inmediatamente, ahora sí, en este caso sí, para atacar directamente el síntoma, digo, los motivos y lo que de fondo se esté moviendo ahí, quizás mucho antes de que esto llegase a este grado, pudo haberse tomado, pero a este punto los síntomas son unos que pueden, que están poniendo en riesgo la vida de tu hija de 14 y dependiendo, por supuesto, del grado de gravedad que realmente tenga esta muchacha, pues hasta del resto de la familia, ¿no? Porque los amenaza con cuchillos, pero si tú sigues como sumándole más gotas a esta chica, finalmente ya está derramado el vaso, puede derramar aún más y llegar a hacerle daño a alguna persona. Mi recomendación en este sentido es una menor de edad, ¿sí? Entonces, no digo, aunque fuese mayor de edad, difícilmente pensaría que tiene los elementos para valerse por sí misma, pero el hecho de ser menor de edad la pone en una situación aún más comprometida y aún más frágil para cualquier persona que pueda encontrarse en el exterior. Entonces, mi recomendación iría, Anónima, en irla a buscar, pero no irla a buscar tú sola. Es posible ya a este grado que requiera de algún tipo de internamiento, que requiera de algo que contenga. Lamentablemente, cuando la contención no puede ser dada
en un momento determinado, que sí pueden estar las cosas ya graves, pero no reventadas todavía. Cuando no ocurre de esa manera, entonces lamentablemente en estos momentos se requiere muchas veces de una contención mucho más abrupta, menos deseable, sí, pero en algunos casos se requiere. Y te recomendaría también, Anónima, no solamente que fueses a buscarla con alguien que pueda apoyarte y que pueda hasta con la posibilidad, si es necesario, de administrar algún tipo de tranquilizante, algo que evite que la chica se haga daño a sí misma o le haga daño a alguien más, sino que también busques tú la manera de tratarte, porque esto es algo que no aparece nada más como una piedrita en los frijoles. Esto es algo que se va desarrollando poco a poco, y que si ya creció a este grado en tu casa es porque sí, algo está sucediendo. La chica lo alcanza a percibir un poco, ¿no? Ella, en su desesperación y en lo que alcanza a percibir del problema, le llega con el sentimiento de que no quiere vivir en esa casa. Yo me pregunto qué cosas pasan en esa casa para que la haya empujado hasta ese grado. No es de gratis la situación que está pasando esta chica. Sí, una situación realmente difícil la que se está viviendo ahí. Yo también comparto la opinión de que esto ya se tiene que abordar desde un punto de vista psiquiátrico, ¿no? Y no tanto por el hecho de que sea, como lo podríamos decir, algo ya insalvable, pero sí es el primer contacto que debe de haber ahí. Tiene que haber un contacto inmediato en donde esa muchacha pueda ser internada, porque ya no es una cosa de ansiedad, ya no es algo que tenga que ver alrededor de las representaciones, ya pasa a lo real. Es una muchacha que puede hacerle daño a alguien, le puede hacer daño a su hermano, le puede hacer daño a alguno de ustedes, ¿no? Imagínate, es una cosa realmente peligrosa dormir con alguien que tiene la determinación de tomar un cuchillo y hacerte daño, ¿no? Simplemente por lo que podría pasar como un estado de rebeldía. Esto ya no es para darle más vueltas. Tal vez después de ese internamiento, después de que se pueda tranquilizar, algo se pueda hacer alrededor de un aspecto terapéutico, no psicoterapéutico, pero ahorita lo que es una urgencia es que esa muchacha se pueda contener a través de un internamiento y de la medicina. Y fíjate, Gaby, nos quedaron algunas participaciones el día de ayer. No me gustaría que se nos fuera otro programa sin que las pudiéramos ver. Nos estaba compartiendo Ara Lulú parte de su experiencia al momento de estar soltera en este momento de su vida, y cómo ella, bueno, pues siente que es muy exigente con los hombres, pero que todo va alrededor de su educación, ¿no? de cómo ha sido educada por la escuela, por su familia, y que ella está buscando una persona que la haga sentir bien y que se sienta como en una igualdad de condiciones. Eso, por supuesto, el día de ayer ya lo habíamos leído, nada más era alrededor de poderlo mencionar que nos llegó tu correo, y lo incluimos en el tema justamente. ¿Qué pasaba con estas exigencias, ¿no? Cómo realmente la exigencia puede hablar justamente de la intención de que sea imposible encontrar a alguien. También Miguel nos está haciendo otra participación el día de hoy y nos dice, un momentito ahorita para no alterarle tanto el contenido de su correo, nos dice que hay ciertas características que son indispensables para vivir en matrimonio, según su opinión, que ahorita me parece muy adecuado al momento de estar hablando de usar y ser usado. Nos dice, para tener un buen matrimonio me parece que son indispensables estar emocionalmente equilibrado, saber exactamente lo que se desea y se quiere, tener independencia económica. De lo contrario sería un infierno o imposible convivir con una persona narcisista, inmadura, con algún trastorno de personalidad, bipolar, esquizofrenia, cruel, masoquista, con una personalidad psicopática, creerse el dueño de la verdad absoluta. Bueno, un sinfín de cosas que se pueden desencadenar alrededor de esto que tú nos estás diciendo, Miguel. Fíjate, para relacionarnos tendríamos que estar emocionalmente equilibrados, saber exactamente lo que se desea y se quiere, y tener independencia económica. Lo último me parece viable. Lo último me parece viable, pero ¿no? Los otros dos difícilmente. Sí, y también esto de la independencia económica muchas veces no es, ¿cómo lo podríamos decir? En el momento en el que nos llegue el amor y digamos como la necesidad de compartir con alguien, puede que no seamos las personas más independientes, tal vez estemos en el camino de serlo, ¿sí ve? Y eso no quiere decir que sea un mal momento, un buen momento, es algo que se puede lograr entre los dos si los dos están en la misma sintonía.
Pero esto otro que tú nos dices, ¿no? Estar emocionalmente equilibrado y saber exactamente lo que se desea, o no tener algún trastorno de personalidad, ahí ya yo creo que estaríamos destinados a la extinción, Miguel. ¿Por qué? Porque, fíjese, estamos muy acostumbrados a pensar en la enfermedad como aquellas personas enfermas que están en un hospital, ¿no? Que ahí están metidos y nosotros los de acá afuera estamos buenos y sanos. Realmente la salud mental no la podemos catalogar de esa manera. Digamos que a veces en los hospitales están las personas que ya de plano no pueden estar en sociedad, ¿sí ve? Pero no quiere decir que los de acá estemos buenos y sanos, sino que acá de alguna manera todavía nos vamos acoplando a las necesidades de nuestra civilización. Pero si nosotros estamos pensando que tenemos que cubrir este tipo de requisitos, simplemente no lo podríamos hacer, ¿no? Otra vez estaríamos en esa postura imposible de querer encontrar el momento exacto para tener la acción adecuada y con el timing perfecto. Esto no va a pasar nunca, en lo que se proponga. Es más, así sea para un duelo de canicas, nunca le va a llegar el momento indicado, mucho menos para poder sostener una relación. Ahí es algo que nosotros tenemos que salir al quite el día a día. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresando continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Estamos hablando ya en el último bloque acerca de usar y ser usado. Y quisiera rescatar un poco lo que hemos estado hablando acerca de las posturas sádico, postura masoquista y cómo se complementan. Lo importante es saber aquí que se complementan. Puede sonar como un cliché, pero efectivamente para que pueda existir una relación de este tipo se necesita la complicidad de al menos dos personas. Se necesita que esté el sádico, se necesita que esté el masoquista. Cuando estamos hablando de una relación de sadismo que se desboca sobre un niño, por ejemplo, sobre alguien indefenso, como puede ser un niño o un anciano, entonces ya en ese caso estamos hablando de una perversión ya muy distinta y de un psiquismo muy distinto. En este momento estamos hablando sobre la línea de las relaciones de pareja. Y en este complemento, cada uno de los miembros de la pareja necesita algo en particular. Uno de ellos necesita usar del otro, necesita depositar esto en el otro, y la otra parte necesita ser usado. Esto es muy importante subrayarlo por lo siguiente. Usualmente la persona que está en la postura de sometimiento es la persona que se visualiza como víctima de la relación, cuando en realidad hay una mancuerna entre ambos y esta persona está siendo cómplice de su propia tortura, por así decirlo, de una u otra manera. Y esta persona, el hecho de que se lo visualice o se la visualice como víctima, empeora la enfermedad, porque esa es la ganancia de la enfermedad. Decíamos, siempre existe un intercambio y el hecho de yo ser la víctima es, en efecto, algo tan gratificante que puede dejar a una persona en esa postura y que la puede dejar en el error, porque además esto es algo que transcurre de manera inconsciente. No es que la persona conscientemente sepa que está muy cómoda, entre comillas, en esta postura de víctima y que ahí se va a quedar. No, lo sufre, conscientemente lo sufre. Y en muchas ocasiones cae en el error de pensar que todo su problema es su pareja. Es que si yo no estuviese con esta mujer que me maltrata, que me castra, que me hace menos y me humilla, todo se resolvería. Entonces voy a buscar otra mujer. O si yo no estuviese con este hombre que me maltrata, me humilla, me devalúa, lo mismo. No, la cosa es que es de dos. Entonces lo más probable es que si buscas otra persona, busques otra persona igual. Tan es de dos que piensa un poco en esta relación. La hablaba Lacan en los términos del amo y el esclavo, ¿no? ¿Quién necesita más de quién? ¿El amo al esclavo o el esclavo al amo? Verdaderamente se complementan a tal grado, uno podría pensar de entrada aparece como el amo es el que tiene la ventaja, pero a ver, si el amo necesita tanto del esclavo, pues tampoco está en una postura muy liberadora, que digamos, también necesita del otro.
Esto puede ser un poco más confuso para decirlo cuando se trata de una relación de pareja, pero vamos a pensarlo en otro tipo de relaciones de ser usado más bien, que se pueden establecer. Regreso a estas personas que se dedican como mucho a una cuestión de altruismo. Estas personas que están dedicando, que requieren esa gratificación como la principal en sus vidas, si tú te das cuenta, para poder cumplir este objetivo, necesitan también estar cerca de alguien lisiado. Necesitan a alguien lisiado porque solo alguien lisiado va a requerirles de esta manera. Solo alguien lisiado va a solicitarles y va a tener la capacidad de usarles de esta manera. Si lo piensas de esta forma, una persona que consciente o inconscientemente busca constantemente estar cerca de personas lisiadas, me refiero en muchas ocasiones a nivel afectivo, a nivel psíquico, económico, como sea. No estás pensando necesariamente en una persona que emane bondad. Es una persona que, por supuesto, se requieren todas estas ramificaciones que hablamos acá. No es que nos pongamos con la bandera del bien o del mal y que algunas cosas están muy bien y otras cosas están muy mal. No, cualquier cosa absolutamente que dejemos correr en exceso, a la que le demos vía libre, nos va a enfermar. Por supuesto que hay personas que tienen esta inclinación y en muchas ocasiones hacen muchísimo bien a la comunidad, porque gracias a que tienen esta vocación, gracias a que tienen esa necesidad de ser usados, lo pueden canalizar de la manera más productiva posible y al menos ayudar a grandes sectores. Puede ser de personas, puede ser de animales, puede ser de muchas otras cosas y verdaderamente ayudan, al menos no se quedan nada más en una postura de recibir latigazos y de autodestruirse, porque sí. Claro que puede ser útil y necesario, pero si lo dejamos correr sin más, es entonces cuando se transforma en algo ya destructivo. Tenemos una participación más ahorita, antes de que nos alcance el tiempo. Anónima también, nos dice: tengo un hijo de 23 años que no puedo con él, no me da para el gasto, no quiere trabajar, todos los fines de semana se va de fiesta, ya que todos mis hijos se casaron, yo soy viuda y me quedó la responsabilidad de este muchacho. ¿Qué me recomiendan? A ver, ¿cómo que te quedó la responsabilidad de este muchacho? 23 años. Tiene 23 años ya, ¿no? Ahí hay una cosa importante también en esto, ¿no? Estamos hablando del usar y ser usado y lo habíamos planteado alrededor del uso que se puede generar alrededor de las parejas, ¿no? Pero eso también se pasa con padres e hijos, ¿sí ve? Tú acá nos estás diciendo, Anónima, que te quedaste con la responsabilidad de este muchacho, ¿no? Un muchacho que ya no está tan muchacho y que no apoya en nada para la casa, ¿no? Supongo que si no quiere trabajar, pero se va todos los fines de semana de fiesta, de alguna manera tú le podrías estar dando dinero, ¿no? O él de alguna manera tiene dinero. Se me hace difícil pensar que se lo encuentre en la calle o que tenga un árbol de dinero. Entonces lo más seguro es que tú o alguien más se lo proporcione. Y esto ya se está generando un problema para ti, ¿no? ¿Por qué? Porque más que una ayuda, más que algo que pudiera, digamos, como florecer en una bonita relación en la familia, ya se volvió una carga y un aspecto de angustia. Acá es muy, muy importante ver tú desde dónde te estás planteando el hecho de que es una incomodidad. ¿Esto qué quiere decir? Si tú lo que quisieras es que él te hiciera caso, se pusiera a tus horarios, te diera gasto, te hiciera favores, te atendiera, y que por eso es que se está portando mal porque no lo hace, creo que ahí ya va mal la piedra, ahí ya va chueca la piedra. ¿Por qué? Porque es tu hijo, ¿sí ves? No tu pareja. Acá tú nos estás hablando de que eres viuda, ¿no? Y que tú te quedaste con la responsabilidad. Supongo que tú ya estás sola en tu casa con él. Puede que todo esto que se esté generando tenga que ver en la situación que hay en la que tú te ves sola si no es por este muchacho, y este muchacho se está agarrando de eso. Si ves que aunque no haga todas estas cosas, no tenga la responsabilidad y de todas maneras tenga casa, entonces ahí hay un uso y tú podrías decir: me siento usada, lo estoy manteniendo y no estoy recibiendo nada a cambio. Ahí podríamos pensar que lo que se está recibiendo a cambio sería la compañía, ¿no? La queja,
el vínculo en lo masoquista, como estamos hablando justamente aquí. Y el seguir ¿Sí teniendo ves? lisiado al muchacho. El seguir teniendo lisiado al muchacho, ¿por qué? Porque si tú no le estás exigiendo nada y él no hace nada, pues entonces nunca se va a ir. Ahorita tiene 23, pero podría tener 46, el doble de edad, y seguiría en las mismas, si él no trabaja ni hace nada, ¿no? ¿Sí ves? Ya desde ahí hay que pensarlo. Si tú piensas que el problema y la incomodidad viene de que él no se hace responsable de su vida, entonces ahí ya hay una reflexión distinta. ¿Qué podrías hacer tú para que él se empezara a ser responsable de tu vida? Y una de estas cosas sería tomar una distancia. Tomar una distancia en poder decir, aquí no es para esto, mijo. Si tú quieres vivir de esta manera, tú tienes que encontrar un lugar, tú tienes que encontrar una manera de sostenerte, porque yo no te voy a seguir cuidando como si tuvieras 6 años. Ya desde ahí. Pero esto implica cortar, ¿sí ves? Esto implica Perder la poner un ganancia. alto. Pierdes tú también ahí la ganancia, que tal vez ahorita no te esté pareciendo tan evidente, decir, bueno, es que no importa que él se vaya, pero por algo se ha sostenido esa situación ahí. No es para estar dando pasos en la oscuridad. Si ves, si tú te sientes complicada con esa situación y es algo que ya se extendió durante un tiempo, más vale buscar apoyo. Si ves, más vale buscar un apoyo en una psicoterapia y poder entender a profundidad qué es lo que está pasando contigo, en lugar de estar tirando balazos al aire para ver qué pega. Si ves, porque igual y tú ahorita nos escuchas y tienes toda la determinación y después de eso te puedes llegar a sentir realmente mal por lo que pasa, o simplemente no te vas a sostener en tu decisión. Esto no es para nada más hacer las cosas por hacerlas. Hay que reflexionar desde antes. Acá vale la pena que hagamos un análisis cortito, pero yo creo que esto va mucho más adentro, Anónima. Así que hay que ponerse las pilas y buscar ayuda terapéutica. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta pronto.